Curiosos, ¿cómo andan? Acá estoy revisando el calendario de vacunación, el carnet de vacunación de mi sobrinita. Parece que está bastante completo. Hoy la acompañé a ponerse un refuerzo del sarampión porque parece que hubo un rebrote de sarampión en nuestro país. Pasa que alguna gente no quiere vacunarse, no quiere vacunar a sus hijos. Hoy en Curiosos por Naturaleza vamos a hablar sobre la importancia de las vacunas. Hola curiosos y curiosas, bienvenidos a Curiosos por Naturaleza, este programa dedicado a la comunicación de la ciencia en Córdoba. Según la Organización Mundial de la Salud, las vacunas evitan de 2 a 3 millones de muertes al año, ya que nos proveen inmunidad frente a las infecciones debidas a rubiola, sarampión, poliomielitis, neumonía, etc. Sin embargo, hay que volver siempre a cuestionarse ese tema acerca de la vacunación. Por eso estamos con Gabriel Morón. Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal, Juan? Gracias. Un gusto que estés acá. Gabriel es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Cátedra de Bioquímica Clínica. Exacto. ¿Es así? Sí. Gabriel, ya hemos tenido un montón de programas acerca de vacunación, sin embargo, hay que volver a esto. ¿Por qué es importante vacunarse? Y es importante vacunarse porque junto con el acceso al agua potable, la vacunación fue la otra gran estrategia que en el siglo XX y aún continúa siendo las dos principales herramientas para combatir las infecciones contra virus, bacterias y algunos tipos de parásitos. Con eso ha cambiado la vida a toda la población mundial y ha permitido un grado de cobertura y de evitar, vos dijiste, 2 o 3 millones de muertes. No solamente los 2 o 3 millones de muertes, sino también la morbilidad que traen las infecciones o que traían las infecciones. Porque vivimos en un mundo, si uno quiere, de fantasía. Hasta hace 50 años los padres tenían pavor de cada vez que aparecía una epidemia de poliomielitis, su hijo fuera afectado y quedase paralítico, viviendo toda su vida en un pulmotor. Eso lo hemos olvidado, ha desaparecido en nuestra memoria. Las caras de la gente que tenía viruela, las noches que han pasado las madres con tos convulsa, con sarampión, los sufrimientos de las madres encintas que estaban esperando un niño y no sabían si podía tener rubiola neonatal. Hemos olvidado todas esas situaciones terribles que diezmaban la población mundial y que hoy no las vivimos gracias a las vacunas. Entonces, la importancia de la vacunación suprema solamente ahí cabeza a cabeza con la potabilización del agua. Exacto. O sea, dos cosas que han sido cambiado capitales. La salud pública de todo el mundo. De todo el mundo, sí. De todo el mundo. Hay que tener en cuenta que cuando uno se vacuna, uno se protege a sí mismo contra esa dada infección, uno se está vacunando, pero al mismo tiempo vos estás protegiendo a la sociedad, porque la vacuna tiene un fin social. Es cortar la transmisión del agente infeccioso. Entonces, cuando vos, yo y todos nos vacunamos, estamos protegiendo a las personas que hoy en día continúan diciendo que las vacunas no hay que ponérselas, no hay que usarlas. He escuchado mensajes muy terroríficos de que cuando se vacuna a la gente estamos cometiendo genocidio, crímenes de lesa humanidad. Bueno, uno entra a las páginas de la gente que está en contra de la vacunación y realmente son testimonios muy duros que asustan y que justamente provocan que se extienda este fenómeno que estamos viendo en los últimos años. Bien, de eso vamos a entrar de lleno en el próximo bloque, pero llegó el momento de hacer un brevísimo corte. Vos te quedás con nosotros, pero ya volvemos con más Curiosos por Naturaleza. No se vayan. Seguimos en Curiosos por Naturaleza y estamos con el doctor Gabriel Morón de la Facultad de Ciencias Químicas de la Cátedra de Bioquímica Clínica para hablar sobre la importancia de la vacunación. Gabriel, en un poquitos días más van a tener estas jornadas Hablemos de Vacunas, ¿no? ¿Y por qué es necesario hablar de vacunas, ¿no? Hay muchos mitos alrededor de la vacunación que generan neurotoxicidad, que genera autismo, no sé, creo que de alguna manera este tipo de mitos van a poner en jaque o ponen en jaque el propio sistema de salud a la hora de que hay gente que no se puede, que no queda vacunada, ¿no? Exacto, sí. Hay varios mitos que se han generado con respecto a las vacunas. En los últimos años, más que nada,
basado en la aparición, uno de los casos es la relación vacunas con el desarrollo de autismo. ¿Sí? Todo surgió a partir no solamente de que se incrementó el número de vacunas, tengamos en cuenta que hoy nuestro calendario anual en Argentina tiene más de 18 vacunas. Uno de los más completos del mundo. Es el más completo del mundo, es un éxito de nuestro calendario. Pero al mismo tiempo se comenzó a observar más casos de autismo en la población mundial. ¿Sí? Lo que está en discusión primero es por qué crece el autismo, que eso todavía no se sabe si es mejor diagnóstico o realmente hay alguna causa natural que está ocasionando esto. Y justamente en 1998 apareció una publicación en una revista de mucho prestigio, Lancet, donde relacionaba la vacuna contra el sarampión con casos de inflamación intestinal en niños que tenían autismo. Esa publicación fue, la comunidad científica tardó mucho tiempo en evaluar si estaba bien hecha o no. A los ojos actuales estaba muy mal hecha, muy mal hecha, carecía de un montón de controles que no se hicieron, pero lamentablemente esa publicación tuvo un impacto muy grande y fue recogida y multiplicada en todos los sitios. También justamente coincidió con el crecimiento de Internet. Claro. Entonces se disparó y se multiplicó y hoy es muy difícil, la publicación ha sido rechazada. Hoy cuando uno intenta ir al sitio web de la revista figura como rechazado ese paper, retractado, perdón. Mira. Pero ya el efecto ya está provocado, ¿no es cierto? Entonces ha creado esa sensación de que hay una cierta neurotoxicidad, pero hoy día todos los reportes, todas las investigaciones que se han hecho, no en 8 niños, porque esta publicación fue hecha en 8 niños nada más, en millones de casos de vacunas, no existe asociación, no hay ninguna entre relación, no hay nadie que lo haya podido demostrar. De hecho, tenemos una población pequeña de autismo, quizás creciente, pero pequeña, y hay millones, miles de millones de personas vacunadas, donde no hay ninguna relación. ¿Sí? Gabriel, y otra de las cosas o de los argumentos que tiene la gente que elige no vacunar a sus hijos y demás, pero es obligatorio igual, yo no sé cómo es que se puede elegir no, pero bueno, elige no vacunarlos, es que por ahí las infecciones son mejores que la propia enfermedad, que la vacuna, perdón, porque la infección te genera, no sé, una inmunidad mejor o que dura más tiempo. ¿Esto es verdad o también es un mito? No, es otro mito porque la vacunación es un proceso por lo cual uno le inyecta al organismo o un microorganismo muerto o muy tonto, atenuado se dice, claro. ¿Sí? Un atontado, digamos, no provoca enfermedad, o partes del microorganismo. Y lo que hace el sistema inmune lo reconoce ese microorganismo y monta una serie de estrategias de lucha contra ese microorganismo y lo elimina. Pero la gracia del sistema inmune es que no solamente genera estas estrategias, sino que después que el microorganismo desaparece, se acuerda. Genera lo que se llama memoria inmunológica. Y por lo tanto, cuando llegue la próxima, nuevamente el mismo microorganismo al organismo, el sistema inmune, gracias a esa memoria, va a reaccionar más fuertemente, más rápidamente y con las herramientas necesarias para ese microorganismo. De tal forma que el organismo inmediatamente rechaza esa bacteria, ese virus que ingresa y no genera enfermedad. ¿Sí? Mientras que en los casos donde no hay inmunización por vacunación, la persona se infecta, sufre la enfermedad porque el sistema inmune tarda en reconocerlo y en establecer esa lucha. Y mientras tanto, el microorganismo te invade, infecta y te provoca todas las tremendas consecuencias. Secuelas que puede llegar a haber, o sea, a lo mejor una gripe no deja muchas secuelas, pero hay enfermedades que son mucho más heavy, como por ejemplo la polio que hablábamos recién, que puede dejar un chico paralítico. La gente se olvida de lo que ocurría antes, que cuando uno se infectaba con determinados microorganismos, la gente se moría. Claro. Hoy no se muere. Sí. La gente quedaba incapacitada, viviendo en pulmotor o en silla de ruedas. Sí. Ya eso no ocurre. ¿Sí? Nadie ha visto un bebé que ha nacido con rubiola. Entonces, las consecuencias de estar infectado con un microorganismo por el cual uno está vacunado. Cuando uno está vacunado, uno prepara el campo para que cuando llegue la real infección, el organismo reaccione rápidamente y no genere enfermedad. Vamos a ver entonces qué te parece a José y Diego, que estuvieron en un vacunatorio, ahí para averiguar un poquito más acerca de este tema de la vacunación. ¿A qué hora te dijo el doctor que nos atendía? Me dijo que terminaba de vacunar y nos avisaba, así que en un ratito, supongo. ¿Qué manera de gente vacunándose? Gente chico, gente grande. Sí, hay mucho movimiento acá.
Ojalá que la gente venga a vacunarse, porque viste, con lo que se está diciendo, que muchos no vacunan porque las vacunas supuestamente no son del todo buenas. Así que bueno, deberíamos preguntarle al enfermero qué nos dice. Nosotros cuando éramos chicos, yo no sé si las vacunas eran buenas o malas, pero nos vacunaban igual. Mira, no te voy a mostrar mi cuerpo. ¿Dio calor? No es por los músculos. Pero fíjate cómo Claro. nos dejaban las vacunas en los brazos. Bueno, todas las tenemos, yo también, pero bueno, tengo mucha ropa ahora para mostrarte. No. Pero sí, yo creo que es normal. Igualmente tener miedo o no tener miedo, hay que vacunarse igual, me parece. No, sí, más vale. Mira, a mí me parece que nos llama. Es importante que la gente se vacune porque nuestro cuerpo necesita generar anticuerpos. Nosotros no nacemos con anticuerpos generados, si bien ni bien nacemos tenemos una inmunidad transplacentaria que nos genera la madre, pero eso no nos dura de por vida. Por eso es que nosotros tenemos un calendario a seguir respecto a 2, 4, 6 meses según la vacuna, según el periodo que debe haber de respeto entre una vacuna y otra, pero justamente es para que el niño, en este caso cualquier tipo de persona, según la edad que corresponda, genere los anticuerpos necesarios para su edad y pueda prevenir cualquier tipo de enfermedad correspondiente a la vacuna justamente. Mayor miedo de las madres es la fiebre, porque por ahí hay mucha gente que los niños a tener fiebre piensan que puede llegar a tener un tipo de infección y ese es el primer miedo que tienen ellas. Por eso nosotros cuando colocamos una de las vacunas que normalmente genera fiebre, nuestro deber es informarle a ellas que esa puede provocar fiebre y en ese caso nosotros le decimos qué puede tomar en condición al niño. Si bien sí está ese prejuicio de que está el supuesto mito de que la vacuna puede llegar a generar la enfermedad, eso es un mito como te digo, pero sorprendentemente la cantidad de gente que se ha venido a vacunar ha sido mucho mayor. Por suerte han prestado atención a las noticias, a las cosas que han pasado para venirse a vacunar. Si bien hay unas vacunas nuevas que se van colocando cada año, por ejemplo en base a lo que es la antigripal, se colocaban solamente a personas mayores de 65, menores de 2 años hasta los 24 meses. Y por ahí las mayores de 65 son las que más miedo tenían, por así decirse, de vacunarse por ese mismo mito que te estaba diciendo. Pero al salir una nueva vacuna contra la neumonía, se colocaban las dos y por suerte al momento que ellos tienen inquietud, nosotros les explicamos que no es algo que nosotros lo hacemos por capricho, sino que es algo que es para su bien y más con la edad que tienen. Ellos confían en la palabra nuestra y por suerte no hemos tenido problema alguno para colocar esa vacuna. Bien, veíamos entonces a José y Diego ahí en el vacunatorio. Y otro de los mitos que por ahí hay es que ¿para qué voy a vacunar a mi hijo contra el sarampión si el sarampión ya se erradicó, ya no hay más casos de sarampión hace muchísimos años? ¿Hay necesidad de seguir vacunando? ¿Por cuánto tiempo más? ¿Cuándo se erradica finalmente una enfermedad? ¿Qué puedes decirnos acerca de eso? Hay 3 niveles de control de enfermedad infecciosa gracias a las vacunas. Aquellas infecciones que están controladas, eso quiere decir que ha disminuido la tasa de infección gracias a las vacunas, pero el virus o la bacteria siguen circulando. Bien. Y generan algunos casos de infección en nuestro país o en el territorio donde eso se evalúe. El segundo es eliminado, donde en un dado territorio, por ejemplo Argentina, Sudamérica o América, el virus o la bacteria no aparecen más, pero en otras partes del planeta siguen existiendo casos. Bien. Y por lo tanto sigue existiendo el riesgo de que vuelva un reingreso. ¿Sí? Y después están aquellos que están erradicados. Bien. Hoy día erradicados hay una sola infección por vacuna, que es la viruela. Hace ya prácticamente 40 años que se certificó que se erradicó la viruela de todo el mundo. Eso solamente, ¿cuándo se logra erradicar una infección? Cuando la bacteria o el virus solamente vive en el hombre. Como en el caso de la viruela, no hay ningún animal que pueda hospedar. Exactamente. ¿Sí? Por ejemplo, la rabia, no puede ocurrir eso porque la rabia vive en múltiples animales. ¿Sí? Bien, la poliomielitis está en vías de erradicación. Es más, hay 3 tipos de virus, de poliovirus, que generan poliomielitis. El tipo 2 está erradicado en el planeta Tierra. Mira qué bien. Por eso ya hoy se ha cambiado el esquema de vacunación y se ha eliminado de la Sabin la 2. Qué ¿sí? bueno. Es bivalente. Pero se mantiene en otra forma, que es la vacuna Salk, para mantener cierto nivel de inmunidad hasta que logremos erradicar el virus 1 y el 3. El 3 está muy cerca, el 1 todavía no tanto. En Argentina y en América está eliminado el polio. Bien. En Pakistán, Afganistán, India, quizás un poco en Nigeria, todavía sigue dando vueltas. Por lo tanto, hay que seguir manteniendo vacunación. Sarampión, que es un caso reciente. Sí.
Hasta el año 2000 se registraban casos autóctonos de sarampión. A partir de ahí no hubo más casos de sarampión hasta un reciente brote que está relacionado con ¿qué? Con gente que no se vacuna, que va a visitar sitios donde todavía hay, en Europa hay muchos casos de poliomielitis en Italia, perdón, de sarampión en Italia. Y este último caso es una persona que fue a visitar, que no estaba vacunada, se enfermó y en el tiempo que tardó en desarrollar la enfermedad entró en contacto con argentinos y otras personas y por eso ha ido contagiando a otras personas, como el caso del bebé, que también por su edad todavía no le correspondía estar vacunado. Claro. Entonces es importantísimo vacunarse para poder evitar la reintroducción de otros agentes externos. Exacto, y justamente como mecanismo de control frente a esta nueva irrupción del sarampión en Argentina, estos 2 meses hay una campaña de refuerzo donde se va a vacunar a niños contra el sarampión en una dosis extra que no tiene nada que ver con el calendario que se tiene que mantener normalmente, ¿sí? Y además tienen que recibir esta dosis los chicos entre 14 meses, creo, y 4 años. Exacto. Bárbaro. Che, y otra de las cosas que por ahí se aducen es los costos-beneficios respecto a la vacunación. Nosotros hablábamos de que la Argentina tiene el calendario de vacunación más completo del mundo, ¿no? Por ahí se dice, bueno, a lo mejor es más barato tratar solo a los enfermos que se enfermen de lo que se enfermen y no vacunar a todo el mundo por las dudas. ¿Es más barato tratar una enfermedad o prevenir una enfermedad? Lo más barato es eliminarla, ¿sí? De tal forma que no se vuelva a necesitar las vacunas. Como te dije, viruela no existe más, ya no se vacuna más. Es más, hasta los depósitos que había en ciertos laboratorios de investigación con el virus de viruela han sido destruidos. Claro. De tal forma de evitar que ese virus escape. Entonces no hay más vacunas y ya no se gasta más en esas vacunas. Esa es la intención de muchas iniciativas a nivel mundial, de que tratemos de vacunar a todo el mundo para eliminarla. ¿Sí? Los costos de las vacunas, depende de la vacuna si es una vacuna antigua o una vacuna recientemente desarrollada. Los costos a nivel mundial no son muy conocidos. Bien. Pero, por ejemplo, para polio, para los países del tercer mundo, una dosis de vacuna antipolio cuesta 0,75 euros. Son 3 dosis, sale casi 2 euros vacunar. Comparen eso a nivel de todo el mundo va a quedar protegido, en algún momento va a desaparecer la enfermedad frente a los costes de epidemias hasta hace 50 años, de multitud de gente paralítica con todos los costos que eso genera, ¿sí? Y y a largo plazo, además. Por ejemplo, en los años antes de la erradicación de la viruela, cada año se gastaban 1.300 millones de dólares de aquella época para cubrir todas las consecuencias de la enfermedad de la infección con viruela. Con 300 millones de dólares se eliminó la viruela del mundo. Una locura. O sea, no hay comparación. Los beneficios de vacunarse nos queda clarísimo a todos. Gabriel, la verdad que ha sido un gusto tenerte acá con nosotros. Fuiste de más claro. Muchísimas gracias. Gente, a vacunarse, no les queda otra. Es la mejor manera de protegerse a uno mismo y también al resto. Gabriel, nos veremos en algún otro programa. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos con más Curiosos por Naturaleza. Último bloque de Curiosos por Naturalezas y ya está con nosotros Majo Villalba, periodista en ciencia. Majo, ¿cómo andás? Bien, Franco, ¿vos? ¿Todo bien? Todo bien. A Majo le han estdo cargando por el pantalón que trae. Dice si es de la Versuit Vergarabat porque parece un pijama. Majo, ¿sabés qué pasa? Te tienen envidia los chicos de la producción. Así es, pura envidia. Pura envidia. Bueno, me has dado el pie entonces para contarte que vamos a hablar específicamente de una nota de Unciencia en donde investigadores de la Facultad de Psicología nos cuentan acerca de otro tipo de envidia, porque generalmente la envidia está asociada, como hicimos esta presentación recién, a lo malo, a cuestiones frustrantes, si se quiere. Sin embargo, parece que, de acuerdo a este estudio, la envidia puede ser motivadora, puede ser inspiradora. O sea, ¿me querés decir de que la envidia puede llegar a ser algo bueno para la gente? Y en realidad no soy yo, sino que son estudios científicos que hace ya algunos años que se vienen realizando, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, en este marco también está este estudio de la Facultad de Psicología de aquí de la UNC, porque se viene analizando que sí, efectivamente existe otro tipo de envidia, se la ha denominado envidia benigna, lo que no quiere decir que no exista la envidia maligna, pero sí tiene que ver más que nada con romper un poco con este mito, si se quiere, o esta cosa tan
estanca de que la envidia solo es un sentimiento malo. Hay que ver otras posibilidades y bueno, en esto se enmarca este estudio. Bien, entonces hay investigaciones que hablan de esta envidia de la buena, como dice la gente. Yo te tengo envidia, pero de la buena. Así Contanos cómo se llevan adelante estas investigaciones. Bueno, efectivamente, esto es una de las cosas que nos decía la investigadora, ¿no? Se habla, en realidad, todos decimos envidia de la buena, envidia sana también es otro término. Bueno, efectivamente, para hacer este estudio, lo que ellos, tomaron una muestra, por supuesto, y lo que hicieron es tener más que nada en cuenta dos cosas. Por un lado, las experiencias, analizar, detallar esas experiencias, y por otro lado, los patrones valorativos, es decir, cómo esas personas valoraban esas experiencias. La muestra fue específicamente con estudiantes de aquí de la Universidad Nacional de Córdoba, de ambos sexos, desde los 18 hasta los 25 años fue la muestra, y también de distintas facultades. Allí se hicieron, por un lado, se utilizaron escalas psicométricas, que es una herramienta muy útil y muy usada en la psicología, y también el método de reconstrucción del día a día. Bien, reconstrucción del día a día es algo así como un diario íntimo en el que vas diciendo, bueno, hoy me levanté y le tuve envidia a esta porque tenía puesto un vestidito que yo quería usar o algo por el estilo. Bueno, sí, así como lo decís, es como una especie de bitácora de viaje, de diario íntimo, como dijiste, donde se le pidió a los participantes del estudio que registren diariamente durante 15 días consecutivos si habían sentido estas sensaciones de envidia y, en caso afirmativo, tratar de describirlas bien, detallarlas bien y responder una serie de preguntas. Entonces, de acuerdo luego al análisis de estas descripciones, de los resultados y también de las escalas psicométricas, al igual que pasa en el resto del mundo, también aquí en Córdoba se comprobó que efectivamente hay otras valoraciones en cuanto al sentimiento de la envidia y se puede decir que hay también envidia no solo maligna, sino envidia benigna también. Che, ¿y qué otros resultados arrojaron, además de que existen dos tipos de envidia en nuestra población cordobesa? Bueno, además exactamente de que efectivamente existen los dos tipos de envidia, se pudo ver un poco el comportamiento, ¿no? Ajá. Aquellos que sienten envidia maligna, lo que hacían era tomar inmediatamente distancia de la persona envidiada, claro, y el sentimiento generalmente, o la sensación era de frustración, claro, bronca, frustración, pero después terminaban con emociones contradictorias. Sin embargo, aquellos que se describieron dentro de lo que es la envidia benigna, se sentían inspirados, sentían como a la persona envidiada como una meta, un objetivo para copiar, si se quiere, o para seguir. Por eso se dice que es motivadora y es inspiradora también. Eso es lo que se pudo observar. Como tomarlo de ejemplo, quizás decir, mira lo que logro, realmente te envidio, así pero es. estaría bueno pero ver no si yo puedo... en ese lugar, sino intentarlo también. Una actitud más proactiva, así quizás. Es, sí, ¿y cuáles son, no sé, porque calculo que a partir de estas investigaciones se desprenden un montón de otras cosas para... Así es, bueno, la investigadora nos contaba que el primer paso era comprobar y ver si realmente aquí también había estos dos tipos de valoraciones, y a partir de esa comprobación ya hay en camino un segundo estudio, un segundo paso de estos estudios que tiene que ver con ver qué rol juega entonces esa envidia en lo que son los vínculos estratégicos, ¿no? En el mundo también esto se está estudiando y, por ejemplo, ya hay estudios que dicen que una persona que se siente envidiada malignamente, muchas veces, en vez de reaccionar mal, que es lo que quizás comúnmente todos pensaríamos, no, al contrario, reacciona de una manera prosocial, trata de hacer cosas que hagan que lo dejen de envidiar, entonces esto sirve como algo proactivo o prosocial. Algún cambio de actitud quizás para Así el es. resto, para prestarle atención a otros Para detalles. quedarse tranquilo y para que no lo envidien. Mira qué bueno. Bueno, buenísimo entonces esta investigación de la Facultad de Psicología. Así es. Me encantan este tipo de investigaciones Sí, así a mí sociales que también. tienen que ver con la psicología de las personas. Sí, y además ellos siempre tratan de hacer participar a los mismos estudiantes de la Claro. universidad, a los mismos estudiantes de psicología, que sirve mucho participar en este tipo de encuestas, siempre están haciendo los llamados, así que atentos a eso también. Atentos a la Facu de Psicología. Además, derribar mitos, ¿no? Como esto de que la envidia siempre es mala, al final Exactamente. sabemos que la envidia sana también es buena También y existe. Qué Así. bueno. Bueno, Majo, llegamos al final del Curiosos de hoy. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene con más notas de Unciencia. Nosotros le decimos, como siempre, que esperamos haber estado a la altura de su curiosidad y nos volvemos a encontrar la semana que viene con más Curioso por Naturaleza. Chau, chau. Sereias e o tempo que sobre as águas, areias e cristal. Só te peço, não espere que eu tenha vindo do céu. Não vou ter saudades se não vais mais voltar. Só te peço, não espere.